quiero que se ubiquen en la carta de Santiago. Allí vamos a hablar sobre algunas cosas. En esta mañana quiero compartir con ustedes las características que posee un cristiano maduro. No sé si ustedes las conocen. Si las conocen, doy gracias a Dios, porque también es bueno que siempre estamos reforzando, ¿verdad? Y recordando. Cuando leemos la carta a Filipenses, que el apóstol Pablo envía a Filipenses, en el capítulo 3, si más recuerdo, el apóstol le dice que él no tiene problema en recordarles esas mismas cosas y que para ellos era de gran provecho. Así es para nosotros también, ¿verdad? Cuando nos recuerdan la palabra, cuando nos recuerdan algunas cosas, es de provecho para nosotros, porque entonces si nos hemos desviado un poco, empezamos a enderezar y caminar como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Hay un escritor y un pensador, y también era pastor del siglo XIX, llamado Wolfgang Emerson. Y él, en un pensamiento que escribió, decía que nuestra vida habla tan fuerte que no permite que nuestra voz se escuche. Él dice que nuestras actitudes hablan como un megáfono que no permite escuchar nuestra voz. Recordando eso, podemos recordar al apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él dice que somos cartas leídas al mundo. Y eso trae un propósito en nuestra vida: saber que el mundo me observa, saber que las personas que están a nuestro alrededor, están en el colegio, están en nuestro sitio de trabajo, que son nuestros vecinos y que son nuestros hermanos en la iglesia también, están observando. En cuanto a esto, podemos hablar sobre el carácter que debe poseer el cristiano, el creyente. Dice que debemos ser moldeados hasta llegar a ser como Cristo, ¿verdad? Cosa que no vamos a lograr mientras estemos en este mundo, pero sí vamos mejorando cada día, cambiando cada día nuestra forma de ser. El carácter es lo que fluye del interior del creyente, y eso es como una firmeza moral, en otras palabras. Cuando leemos la carta de Santiago, nos vamos a dar cuenta que él habla de muchas cosas que tienen que ver con la moralidad cristiana. De repente usted no ha escuchado esa palabra, moralidad cristiana, pero sí ha escuchado hablar de la moral, ¿verdad? En el ámbito secular. La forma en que una persona vive, la forma en que una persona actúa, cómo una persona se conduce. Entonces, cuando leemos la carta de Santiago, vamos a encontrar muchas características a las cuales él estaba llamando, recordando que Santiago estaba escribiendo a las 12 tribus de Israel que estaban expatriadas, que se encontraban por el mundo. Habían salido huyendo por muchas razones, y entre ellas porque había una persecución. Y entonces el Santiago les escribe a ellos, refiriéndose en muchos ámbitos por las situaciones que ellos estaban viviendo en los lugares donde se encontraban, porque habían llegado a sitios
donde tenían muchas diferencias, donde no conocían a Jesucristo, donde no se predicaba el mensaje de salvación, y entonces los estaba guiando, los estaba llamando a atención para que ellos no fueran a moldarse a esa vida o a ese lugar donde habían llegado, sino que permanecieran en la verdad y en el llamado, que permanecieran en lo que ellos habían creído. Santiago era un nombre, por decirlo, popular. Habían muchos Santiagos, y entre el grupo que estaba y andaba con Cristo habían como 5 Santiagos que eran discípulos. Entre ellos estaba el Santiago que habla Hechos capítulo 12. Cuando leemos Hechos capítulo 12 en el versículo 1 y 2, vamos a encontrar que hubo hoy un Santiago que fue martirizado, fue muerto a espada. Pero más adelante, cuando leemos el versículo 17 de ese mismo capítulo 12 de Hechos, lo que ocurrió allí fue que agarraron a los apóstoles, agarraron a Pedro y a otros presos, y a Santiago lo mataron. Estos estaban presos. Dios, que actúa de diferentes formas, de diferentes maneras, y como Él le place hacerlo, porque Él es soberano, sacó a Pedro de la cárcel. Y él fue corriendo a presentarse allá buscando a los hermanos en donde se encontraban. Y les dice en el verso 17 que ellos se iban. Estaban, que no estuvieran haciendo alaraca de que ellos estaban sueltos y todo lo demás. Y que le dijeran a Santiago, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, que él se iba a otro lugar. ¿Por qué hacer colación a esto, verdad? Porque hay muchas tendencias. Algunos hablan de que este Santiago era hijo de Alfeo, otros de otro, pero la realidad es que Santiago, según los estudiosos y los más acertados, dicen que era el hermano de Jesús. De repente algunos dicen que no, porque Santiago, cuando Jesús estaba aún vivo, no había creído en ellos, no había creído en Jesús. Y hasta en una oportunidad llamaron a Jesús y le dijeron: mira, chico, anda, vete a otro lado, a ver si de repente por allá puedes hacer unos milagros y la gente puede creer en ti más que en este lugar, estando ellos en su tierra. Pero el tema es que Santiago, viendo la necesidad que tenían los hermanos expatriados, él hace mención a algunas características que tienen que ver con el cristiano que ha entendido la Escritura y que pone en práctica la palabra del Señor. Ahora también podemos hablar, ¿verdad? Si vamos a hablar de un cristiano maduro, podemos hablar de las personas que son inmaduras. Por ejemplo, una persona inmadura tiene falta de empatía. No piensa en los demás. No le importa quién está a su alrededor. No los toma en cuenta. Una persona inmadura es falta de introspección, o no dedica tiempo a reflexionar en lo que él hace, en la vida que lleva, cómo es el comportamiento que él tiene delante de todos los que le rodean. También una persona inmadura es impulsiva. Es una persona que se mete en problemas fácilmente y constantemente, porque no medita las cosas antes de hacerlas. También podemos decir que un cristiano inmaduro tiende a culpar a los demás por los problemas que se presentan o por las fallas que ellos tengan. Porque
creen que los demás son los que tienen las responsabilidades. También podemos decir que un cristiano inmaduro es egocéntrico, solo piensa en él. A veces son arrogantes y a veces creen que son inefables, que no fallan. Un cristiano también inmaduro puede ser una persona caprichosa. Esto les produce placer no estar pendiente de nadie, sino de ellos mismos. También podemos decir que le importa solamente su imagen personal y evitan estar en sitios donde crean que hay aburrimiento para ellos. Pero cuando nosotros hablamos de la Escritura y hablamos del creyente que ha entendido que hay un llamado, del creyente que ha entendido que Dios le ha dado una responsabilidad en la iglesia, porque debemos entenderlo desde el punto de vista de Dios, porque todos hemos sido llamados, todos tenemos un propósito que cumplir en la iglesia del Señor. De una u otra manera, usted tiene algo que darle al Señor. Muchas veces pensamos que como no cantamos, como no tenemos un conocimiento escritural, o como no somos predicadores, o como no estamos en un instituto bíblico, entonces nos creemos que no podemos, pero no es así. Todos, dice la Escritura, que hemos sido capacitados. Y cuando hablamos en la carta de Efesios, vamos a encontrar que él dice que todos tenemos que dar algo. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda tener conocimiento, preparación para cumplir la obra o el ministerio al cual hemos sido llamados. Amén. Bien, el cristiano maduro posee sabiduría que es bajada del cielo en la medida que busca de Dios. Cuando leemos en el capítulo 1 de Santiago, verso 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, es importante que entendamos que el apóstol no le estaba diciendo: si usted no sabe predicar, pídale a Dios para que usted predique. Si usted no se está refiriendo, sino no está hablando de una sabiduría de conocimiento intelectual, ni tampoco de conocimiento filosófico. Está hablando de una sabiduría para poder nosotros conducirnos, para poder tener una relación con Dios como debe ser. Más adelante hay unos versículos que nos van a ayudar a entenderlo. No es un conocimiento porque yo tengo una profesión y entonces yo tengo sabiduría. No estamos hablando en ese aspecto, ¿verdad? Aunque es importante, los que tienen una profesión, los que tienen un doctorado, los que tienen un magíster, pero no podemos nosotros como creyentes agarrarnos de eso. Y aquí vuelvo a recordar al apóstol Pablo en la carta que él escribió a los filipenses. Él decía que él era hebreo de hebreo, descendiente de la tribu de Benjamín, que tenía alto conocimiento, que tenía muchas cosas que había adquirido secularmente. Pero en ese mismo capítulo 3, él al final dice: pero todo lo tengo como basura. O sea, yo no me apoyo en eso, sino que sigo a Jesucristo, porque mi deseo es verlo a Él, poder llegar hasta la muerte para verle a Él resucitado.
Ese era el propósito que dice Pablo que tenía. Y asimismo, nosotros como creyentes no debemos apoyarnos en la preparación secular que nosotros tengamos para servir a Dios. Sí va a servir, pero siempre y cuando tengamos presente que la sabiduría que necesitamos nosotros es la que viene de Dios. Esa es la sabiduría que nosotros necesitamos obtener para poder guiarnos y conducirnos cada día. También un cristiano maduro posee una fe firme en Dios y sus propósitos. Cuando seguimos leyendo el capítulo 1, verso 6, dice: pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Sí. Estamos hablando de una fe que va a vencer los obstáculos, que no me va a hacer ver los problemas primero y después a Dios. Estamos hablando de una fe que me va a permitir que yo observe a Dios y detrás de Dios el problema o la situación que pueda venir. Porque es la única manera en que los propósitos de Dios puedan cumplirse. Más adelante, Santiago dice que debemos tener una fe firme y que esa fe, a través de nuestras obras, pueda decir que es una fe que está viva. También podemos hablar de una característica que es que el cristiano maduro sabe lidiar con las tentaciones, y esto lo atribuye a su propio corazón y no a lo que otros hagan. Las tentaciones o los problemas o las situaciones que nosotros buscamos vienen, como dice la palabra, de nuestro interior. No vienen de otro lado. Aun cuando parezcan, es de nosotros de donde surge eso. Por eso la Escritura lo explica, ¿verdad? La concupiscencia en nosotros es la que crea todo aquello y luego eso se convierte en pecado. Entonces nosotros debemos estar claros que aún nuestro corazón es malvado y que muchas veces nos juega cosas o nos juega una mala pasada, y debemos estar siempre, como decía hace un momento, reflexionando en la vida que yo llevo, cómo estoy viviendo, porque muchas veces nos parece que estamos llevando una vida santa delante de Dios, pero resulta, hermanos, amada iglesia, que nosotros pecamos y muchas veces sin darnos cuenta. Y cuando registramos la Escritura lo vamos a encontrar. Dice que en la mucha palabrería hay pecado. Muchas veces con un gesto podemos ofender a alguien de muchas maneras. Y eso debemos nosotros tenerlo siempre presente. Y hay una necesidad de nosotros como creyentes, que es que nosotros necesitamos estar reflexionando todos los días, porque cuando reflexionamos nos damos cuenta de los errores que estamos cometiendo, nos damos cuenta del pecado que tenemos delante de Dios. Cuando hablo acerca de esto, hermanos, no estoy hablando para decir o para que usted piense que usted se va a perder por eso, no.
Porque entendamos, y creo que lo sabemos, que la salvación, cuando hemos creído en Cristo y ya tenemos esa posición, nosotros somos salvos. Ahora, lo que resta es que yo pueda vivir una vida acorde a como Dios quiere que yo la viva. ¿Por qué? Bueno, porque no es el tema, pero hay recompensa que Dios nos va a dar por nuestra trayectoria, por lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios. Óigase bien, para la gloria de Dios, porque muchas veces podemos hacer muchas cosas, pero puede ser que lo haga para que me vean, puede ser que lo haga para llamar la atención, puede ser que lo haga para que la gente diga: oye, mira, Damas trabaja, a Damas le gusta, Damas es el primero, Damas siempre está. Ahora, si lo hace para la gloria de Dios, Dios sabrá dar recompensa a esto. En los versículos del capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y parte de lo que ya le había comentado, es de nosotros donde sale lo malo. Muchas veces tendemos a culpar al enemigo de muchas cosas. No quiero decir que no tenga culpa, pero si yo tengo la palabra de Dios, si yo estudio la palabra de Dios, no creo que me vaya a llevar a levantarme en la iglesia, a buscar hacer en la iglesia algo que no debo hacer, o que me vaya a llevar a buscar dividir una iglesia, que me vaya a buscar a crear un grupo en la iglesia para hacer lo que yo quiero hacer, para entrar o para salir, sin tomar en cuenta las reglas, los estatutos que están en la iglesia. ¿Eso de dónde viene? De mí. Porque nosotros tenemos esa tendencia de maldad, y la Escritura lo afirma. Dice que en pecado hemos sido concebidos, y que la simiente del hombre es una simiente de maldad, y que la única manera de aplacar eso es a través de la Escritura, a través de la palabra, cuando nosotros buscamos la forma de ir creciendo y entonces forjar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. El cristiano maduro tiene una vida de obediencia porque es un hacedor de la palabra y no simplemente un oidor de ella. ¿Es fácil? No es fácil. Cumplir no es fácil. Pero ¿sabe usted? Nosotros hemos recibido un regalo inmerecido de Dios, que es el Espíritu Santo del Señor. Dice la Escritura que fue implantado en nuestras vidas. Fuimos sellados con Él para el día de la redención. Dice Pablo que es las arras de nuestra herencia. Y ese Espíritu Santo es el que nos dirige, el que nos guía, dice la Escritura, hacia toda verdad y hacia toda justicia. Y ese Espíritu Santo, si nosotros le damos cabida, si nosotros permitimos que sea Él el que actúe en nuestra vida, nos va a ayudar a ser cristianos obedientes a la palabra, obedientes a Dios,
obedientes a aquellos que tienen el liderazgo en la iglesia, porque no les puedo hablar de otro lugar si no es la iglesia de Cristo, porque todos estamos en la iglesia del Señor y todos hacemos vida en la iglesia del Señor. Pero como cristianos maduros debemos ser cristianos obedientes. Dice el versículo 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y el 27 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El llamado es a que debemos ser oidores de la palabra, pero también hacedores de ella, no ignorándola. Porque ¿de qué depende nuestra vida? Nuestra vida como cristiano depende de la palabra de Dios. Cuando vamos a Timoteo vamos a encontrar que el apóstol le decía que la palabra del Señor fue inspirada por Dios, fue exhalada por Dios, o sea, fue el mismo Dios. Escuchaba a las damas temprano cuando llegué hablando acerca de la Biblia, de la inspiración de la Biblia, de todos aquellos hombres que escribieron, que Dios utilizó como un instrumento para escribir la palabra. O sea, fue Dios directamente quien puso en los corazones esta revelación para que hoy nosotros podamos tenerla y para que nosotros podamos apropiarnos de ella cada día. Porque cuando vemos las circunstancias del mundo y los problemas del mundo y todas las cosas que vienen y vamos a la Escritura, tenemos una solución para todo eso. ¿Sabe para qué no hay solución? Para el hombre que no tiene a Cristo y muere sin Él. Pero para todo hay solución en la Escritura, porque el que no ha creído y da ese paso de fe, Dios le otorga la salvación de su vida. Bendito sea el Señor. También un cristiano maduro tiene un testimonio de obras que hablan de una fe genuina. El cristiano debe tener un testimonio que hable acerca de su vida, cómo se está guiando, qué está haciendo él cada día, a donde él se encuentra, donde él va, al automercado, a la panadería. Un testimonio que viene porque ese cristiano tiene una fe genuina ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahorita estaba recordando que el orfebre, el que trabaja con oro, él empieza a pasar ese oro por fuego. Según son hasta 3000 grados centígrados para poder derretir todo eso. Y empieza a verterlo luego, cuando ya tiene ese oro bien derretido, empieza a verterlo en los moldes para hacer cualquier prenda. Llámese una cadena, llámese un dije X. Y allí se queda. Dicen los que saben de esto, que cuando ese hombre va a observar cómo están esas prendas que ya él ha creado y su rostro puede reflejarse en ellas, es porque ya están listas para sacarlas del molde. Podemos recordar que nosotros deberíamos ser como ellos, ¿verdad? Pedro dice que vamos a ser probados, que no nos extrañe,
porque vengan dificultades y que seremos probados como el oro. A veces pensamos que nuestra vida en esta tierra, cuando venimos al Señor, va a ser una vida llena de color, de rosas, una vida de alegría, una vida de abundancia de todas las cosas, pero lo que dice la palabra no es eso. Vamos a ser probados. Y cuando Cristo, después de haber pasado por el fuego, como lo hace el orfebre con el oro, y puede reflejarse su rostro en ello, cuando Cristo se refleja en nosotros, aún a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de la escasez, a pesar de la separación de seres queridos, y nosotros damos a reflejar a Cristo en nuestra vida, entonces nosotros podemos hablar de una fe genuina, como lo dice el apóstol. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Esta es una pregunta que hace el apóstol en el capítulo 2, versículo 14 de la carta a Santiago. Porque la fe genuina hace obras, la fe genuina actúa, la fe genuina nos lleva, nos conduce a ser bondadosos, a ser dadivosos, a pensar que lo que tengo no es mío, sino que es de Dios. Como dice la Escritura, que todo lo que nosotros poseemos no nos pertenece, es de Dios. Y Él nos ha puesto como administradores de todo lo que usted tiene, de sus bienes. No les pertenece a Dios. Y debemos ser dadivosos, debemos ser bondadosos, debemos hacer obras. No estoy diciendo que usted va a vender su casa para darla. Eso pasó en el primer siglo con los apóstoles. No estoy diciendo que usted va a darlo todo para ayudar, pero siempre tenemos que dar. No sé si el pastor ya les ha hablado de algo que vimos en la convención, pero que es algo que nos dejó de verdad pensando en muchas cosas, pensando en cómo actúa la iglesia, cómo se mueve la iglesia. Pero damos gracias a Dios porque el Señor siempre trae a nosotros refrigerio y a través de ellos nosotros podemos cumplir con los propósitos de Dios. Aquí en el capítulo 2 donde les he leído el texto o la pregunta, el Santiago, habla de Noé, habla de Raag la ramera, o sea, hace referencia al antepasado, atribuyéndole lo que ellos hicieron por fe, les ayudó para que ellos pudieran establecer una relación con Dios, y una relación que los llevó a tener una comunión con Dios. Un cristiano maduro tiene control sobre su lengua. ¿Cómo controlar la lengua? Dice Santiago en el capítulo 3 que la lengua es el miembro más pequeño, pero es el que causa más problemas. Que la lengua es tan peligrosa que incendia, como un fósforo incendia un bosque. La lengua también es fatal. Dice que el hombre ha tenido la capacidad de poder guiar una nave en el Atlántico grandísima con un timón y la lleva para donde él quiere. El hombre se ha encargado de domar las bestias, pero qué difícil se nos hace poder
ponerle freno a este miembro, que podemos usar para bendecir a Dios, pero también lo usamos para maldecir a mi hermano, para crear contiendas, para llevar disensiones. No digo que esto pase aquí, no. Estoy hablando de lo que dice la Escritura. Y debemos estar muy pendientes de esto, porque es el miembro que ha destruido familias, que ha causado divorcios, que ha partido en dos a iglesias. Pero nosotros todos lo tenemos. Ahora, es importante que nosotros sepamos que podemos domarla también, porque Dios nos ha dado el instrumento que es su palabra, para que nosotros podamos ponerle un freno, para que a través de la Escritura, y como decía anteriormente, del Espíritu Santo que mora en usted, pueda dirigirse como Dios quiere que lo haga. ¿Sabe algo importante? Que es no repetir cosas sin conocer el contexto de eso que yo estoy escuchando. Porque así es como se difama, así es como se empieza a crear un problema que va a llevar en un tiempo a una fatalidad que no conocemos. Y aquí Santiago hace un llamado a eso. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y en el 12 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El llamado es, hermanos, que un cristiano maduro no repite lo que no conoce. Que un cristiano maduro se guarda de hacer comentarios de otros que ha escuchado si no tiene delante de él la veracidad de aquello. En otras palabras, todo lo que escuchamos debemos nosotros primero investigar a ver si eso es cierto y no soltarlo en cualquier momento y delante de cualquier persona. Porque nosotros mismos, yo creo que la vida nos ha enseñado, y nosotros nos hemos dado cuenta que cuando alguien hace un comentario acerca de algo y ese comentario pasa de esa persona a 10 o 15 personas más, ya no es lo mismo que esa persona dijo. Algunos le quitan y otros le ponen. Y por eso mismo no podemos hacer eco de cosas que escuchamos, sino todo llevarlo delante de Dios a través de su palabra. Un cristiano maduro no es dominado por las pasiones de la carne. Cuando leemos el capítulo 4, verso 13, dice:
Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Porque siempre las pasiones de nosotros nos llevan a hacer cosas y nos llevan a olvidarnos de Dios. El apóstol después dice, cuando nosotros deberíamos decir, si Dios lo permite, si está en la voluntad de Dios, yo voy a hacer esto, o quiero hacer aquello, o quiero ir a un sitio. Pero nuestra pasión no nos permite pensar, no nos deja pensar, sino que nos hace actuar. Y después vienen las consecuencias. Después vienen los problemas, porque nos dejamos llevar de eso. Nos seduce nuestras pasiones y están dentro de nosotros. No podemos sacarlas de nuestra vida. Están a diario con nosotros, duermen con nosotros. No estoy hablando de las esposas ni los esposos, ok, mosca. Entonces, ellas viven con nosotros, moran en nosotros, pero esas pasiones, nosotros tenemos el gobernante de ellas, que es Dios, a través de su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, para que entonces nosotros podamos dejarnos guiar, podamos dejarnos dirigir y podamos hacer conforme al llamado que nosotros tenemos de Dios. Son muchas cosas que podamos hablar que nos apasionan. Pero yo le aseguro, hermanos, que la mayoría de esas cosas no pasan por aquí, por la palabra de Dios. Y eso es lo que a veces nos confronta, porque hay cosas que deseamos hacer, pero no está bien que las hagamos delante de Dios. Pero muchas veces nos dejamos llevar y nos seducen, y entonces esas pasiones, como dije hace un momento, nos meten en problemas. Y luego vamos a pagar las consecuencias de eso. Un cristiano maduro entiende el señorío de Cristo en su vida. El apóstol hablaba, Santiago dice que el que es cristiano, el que ha creído en el Señor, el que ha sido transformado y convertido, no puede tener una amistad entrañable con el mundo y con Dios, porque la Escritura dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos servir a dos señores. No podemos. Y Santiago dice de esta manera aquí: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una cosa es que nuestra vida en este momento esté en este mundo, ¿verdad? Pero nosotros no podemos amoldarnos a este sistema, que es a lo que se refiere la palabra, al sistema que gobierna este mundo. No podemos amoldarnos a él. Nosotros nos amoldamos a la Escritura, al gobierno que tenemos de parte de Dios en nuestras vidas. No podemos aplaudir todo lo que se hace afuera.
No podemos pensar que todo lo que está allá es bueno. Porque entonces nosotros estamos dejándonos seducir por eso que está afuera, cuando nosotros deberíamos estar siempre dejándonos llevar por la palabra de Dios, por la Escritura, escuchar la palabra del Señor, escudriñar la palabra de Dios, que es la que nos va a hacer crecer, que es la que nos va a ayudar para que nosotros podamos ir entendiendo cada día las situaciones que vienen acercándose, lo que está pasando tanto en el mundo como también en la iglesia. En otras palabras, nosotros necesariamente debemos conducirnos de una manera totalmente diferente. Aun cuando estamos viviendo en este mundo, aun cuando hay cosas en las que nosotros debemos estar, pero una cosa es que lo hagamos por responsabilidad y otra cosa es que la hagamos porque tengo un apego completamente a ellas. Recordando que cuando Cristo venga por su iglesia, nada de lo que nosotros podamos tener o seamos se va a ir con nosotros. Pero nos apegamos a todo lo que tenemos. No sabemos vivir sin eso que poseemos. Cuando nuestra vida debe caracterizarse por la Escritura, por ir cada día haciéndome semejante a Cristo, a ese Cristo que se entregó por cada uno de nosotros, que pagó la deuda impagable que no podíamos nosotros cancelar. En Primera de Pedro, verso 17, capítulo 1, dice que 18, dice que era una deuda que era algo impagable, que no se podía pagar con oro o plata, sino que fue pagada con la sangre preciosa de Jesucristo, de ese que vino en rescate por cada uno de nosotros. Entonces, son características que me van a distinguir a mí en la iglesia. Como decía al principio, muchas veces pensamos que vamos a la iglesia, pero nadie me toma en cuenta, nadie se acuerda de mí, nadie me ve. Hermano, no crea eso. El que usted menos cree lo está observando. No, que voy a viajar y voy a Maracay o a Valencia o a otro país. Y entonces voy a hacer lo que yo quiero hacer. Hermano, no importa dónde te escondas, de la omnipresencia de Dios no puede esconderse nadie. Del conocimiento de Dios, de lo que nosotros vivimos, no podemos desaparecer. Vamos a estar siempre presentes. Recordando, ¿verdad?, que debemos ser cristianos con sabiduría, que debemos ser cristianos con una fe firme, inmovible, que debemos lidiar nosotros mismos con todos los problemas que puedan venir y hacerlo en oración y en conocimiento de la Escritura, teniendo una vida de obediencia que implica obedecer a Dios, pero también a las autoridades que han sido establecidas por Dios, tanto en el mundo como en la iglesia. Debemos entender que el cristiano maduro, esa madurez lo lleva a hacer obras
que van a beneficiar tanto a la iglesia como a otros, y que el cristiano maduro debe tener control de lo que dice, de lo que habla, que nosotros debemos entender que Cristo es nuestro Señor, no hay otro, no puede existir otro sino Cristo como Señor de nosotros, porque Él fue el que se ha ganado que nosotros podamos rendirnos delante de Él. Y en agradecimiento, ¿verdad?, que debe salir de nosotros, el agradecimiento de poder nosotros servirle a Él en todo tiempo y en todo momento. Recuerde que los tiempos son malos. Y si estamos esperando tiempos buenos, vamos a seguir esperando, porque los tiempos son malos. El Señor, antes de irse, dijo que no se preocuparan, porque iban a tener problemas, pero que nosotros debíamos confiar, porque Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa la cumplió en el día de Pentecostés, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo y desde entonces está con nosotros todos los días. La idea es que debemos dejarnos llevar por Él, debemos dejar que Él cumpla el propósito, que Él haga su tarea, que es dirigirnos, guiarnos y no impedírselo. Cuando nosotros lo hacemos, podemos decir, ese cristiano es maduro, está dejando que Dios le guíe, que sea Dios el que le dirija en todas las cosas que debe hacer. Les voy a invitar a que se pongan de pie, hermano. Señor, te alabamos y glorificamos. Te damos gracias por tu palabra, Dios eterno. Permite, Señor, que esta palabra pueda estar en nuestros corazones y que pueda hacer, Señor, lo necesario para que podamos continuar llevando una vida agradable delante de ti, Dios. Permite, Señor, que podamos ser redargüidos y que no haya oposición en nuestros corazones a recibir, Señor, tu palabra, sino que al contrario de eso podamos ponerla en práctica, podamos dejarnos llevar para poder crecer en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te ruego que tú bendigas a cada hermano, cada hermana, cada joven, Señor, cada anciano que está en este lugar, que tú les ayudes cada día para que puedan, Señor, continuar adelante y para que tu obra no se detenga, sino que tu obra pueda seguir, Señor, y pueda crecer cada día en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén.